Continuamos con esta nueva sesión de clase de nuestro curso Atención Holística del Paciente en el pre y postoperatorio de cirugía plástica. Para la sesión de hoy vamos a continuar trabajando desde el pilar 2 del programa, el pilar alimentación. Vamos a hacer un taller de manera práctica, un taller de etiquetado y en el cual también les comparto este mismo cuadernillo de trabajo en el link que está adjunto a este video. La intención es que hagamos un poco práctica toda la teoría que ya hemos revisado hasta el momento. Entonces, damos inicio. El taller curso Atención Holística del Paciente en el pre y postoperatorio de cirugía plástica, cuadernillo de trabajo, taller práctico, pilar 2, alimentación. Continuando con la atención desde un enfoque holístico del paciente en la preparación, recuperación y mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica y ya habiendo analizado que el tejido adiposo es más que un reservorio de grasa, que fue lo que vimos en la sesión pasada, y va más allá de la estética, que es un órgano endocrino que segrega hormonas como la adiponectina, que participa en el metabolismo de la glucosa y además secreta leptina, hormona que le da la señal al cerebro, hipotálamo de la saciedad. Efecto de los sistemas de recompensa cerebral. Entonces ya habíamos hablado un poco de que si la hormona leptina se segrega porque tengo un consumo adecuado de un tipo de grasas, por ejemplo, omega 3, que hoy las vamos a ver cuándo y en dónde se utilizan o se consiguen estas grasas, y si hay un consumo adecuado de este tipo de alimento, pues hay una segregación de esa hormona leptina y esos sistemas de recompensa cerebral van a estar en equilibrio, porque es la hormona que le da la señal al cerebro de que estoy saciado. Recuerden, la leptina le da la orden al cerebro, la información de que yo ya no quiero más comida, que ya estoy saciado, que ya sí, estoy lleno o llena. Pero si yo consumo muchísima glucosa, muchísimos carbohidratos, muchísimas papa, yuca, pan, pastas en una porción de comida, pues ese sistema de recompensa se va a ver afectado porque hay un disparo muy alto de insulina. Entonces volvemos acá y vamos a enfatizar en que las grasas omega 3 debería o debe y está establecido dentro de los menús que les damos a las pacientes en Colombia Recovery House como el mayor de los nutrientes por esta razón que les estoy explicando a nivel teórico, viendo más allá el tejido adiposo como algo incómodo, como el gordito que tenemos, sino como un órgano endocrino, para que lo tengamos muy en cuenta. Acá continuamos y teniendo en cuenta que este tejido adiposo es objetivo de la mayoría de las cirugías plásticas y que la alimentación basada en inmunonutrientes, teniendo en cuenta 2 puntos, el eje microbiota, intestino, cerebro, y con él la relación entre el sistema nervioso, neuronas, neurotransmisores, que son las celulitas de este sistema, sistema endocrino, sistema de hormonas, que son las glándulas que segregan estos neurotransmisores químicos, que son las hormonas, sistema inmunológico, todo lo que son glóbulos blancos, leucocitos y linfocitos, igual desde el enfoque desde la psiconeuroendocrino-inmunología, que es fundamental para evitar. Acá estamos haciendo como un pequeño resumen de lo visto hasta ahora y lo vamos a hacer de manera práctica. Efectos secundarios postoperatorios tales como emesis de toda la parte del vómito, dolor excesivo, insomnio, anemia, inflamación excesiva, porque ya vimos que la inflamación es necesaria para que los tejidos se sanen, hematomas, seromas, depresión, ansiedad, baja saturación de oxígeno, dificultad para respirar, entre otros muchos síntomas en ese proceso postoperatorio. Y vamos a evitar efectos colaterales propios de las cirugías plásticas como cicatrización queloide,
la descisencia de las heridas quirúrgicas, la formación de fibrosis quística, la pérdida de la grasa lipotransferida y recordamos acá la teoría de la sobrevida, ¿sí? Del traspaso del injerto de las células adipocitos grasas al glúteo y cómo estas sobreviven o mueren. La aparición de celulitis en el glúteo y las piernas también en procesos de lipotransferencia que tiende a suceder, no en todos los casos precisamente porque sí, depende los hábitos y el proceso posoperatorio de cada paciente. La aparición de estrías en los senos en las mamoplastias de aumento, el aumento del tejido adiposo en el área abdominal a los pocos meses de haber realizado una liposucción, y eso no lo queremos, o abdominoplastia, y muchas otras cosas más, el oscurecimiento de las cicatrices, entre otros. Entonces vamos a evitar todos estos efectos tan terribles que no son buenos para nadie, pues ni obviamente para el paciente, pero tampoco para nosotros como las terapeutas cuidadoras de estas pacientes. Podemos llegar, acá nos dice, a tres grandísimas conclusiones. Voy acá a aumentar un poquito. Conclusión número 1. El objetivo de la alimentación en el pre y posoperatorio debe ser lograr un equilibrio metabólico respetando los ciclos hormonales en donde las glándulas segreguen la cantidad y en el tiempo adecuado hormonas para lograr la homeostasis del cuerpo. Recordemos que la homeostasis es el equilibrio de todas las funciones biológicas, fisiológicas y metabólicas que debe cumplir mi cuerpo. Estómago segregando grelina, ¿sí? La hormona que le dice allá al cerebro tengo hambre, pero también tejido adiposo segregando leptina, la hormona que dice estoy saciado, en un equilibrio porque no es posible tampoco que no me dé hambre. Las personas que son, y acá hago un paréntesis, que son o que han pasado por un proceso de cirugía bariátrica, que la cirugía bariátrica también se considera como parte de la cirugía plástica porque hay y también médica, porque hay un tema estético que también prima allí, pero básicamente es acortar o hacer más pequeño el estómago y por ende, por lógica, la lógica me dice que entonces hay una disminución de la segregación de la hormona grelina, que es la que le dice al cerebro tengo hambre. El estómago está más pequeño, pues me lleno más rápido, la hormona grelina pues no se está segregando en grandes cantidades, entonces mi cerebro está diciendo pues no tengo hambre, ¿sí? Y para todas las personas podríamos decir, bueno, esto es bueno porque, ¿sí? Vamos a ir bajando de peso, que finalmente es el objetivo, y pues ya son personas que muy seguramente están en obesidad, que han intentado de todo y que con nada han bajado porque su metabolismo, su sistema o este eje del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico pues no está balanceado. Entonces pues hay como la única opción es esta cirugía bariátrica. No es bueno ni malo, son decisiones y eso lo evalúa primero pues la persona que lo ha vivido, que lo ha padecido durante mucho tiempo, ese sobrepeso y esa obesidad, y la decisión pues se consulta obviamente con los doctores expertos, médicos bariátricos, en los cuales pues revisan obviamente la historia clínica, las patologías previas que puede estar presentando una persona para tomar la decisión de hacer o no hacer este tipo de cirugía. No vamos a hablar puntualmente de la cirugía bariátrica, pero como todos los procedimientos, pues tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero acá, esa es la razón, si no se segrega por parte del estómago la grelina, la hormona que le está diciendo al cerebro que tiene hambre, pues por eso estas personas pues no les dan tantas ganas de comer o de pronto comen muy poquito y se sienten, de pronto les dan náuseas. Bueno, esas son unas implicaciones que tiene esta cirugía, pero es una de las razones por las cuales
los médicos, o existe pues esta especialidad de medicina bariátrica, de médicos bariatras o cirujanos bariátricos. Y acá dice, ahí pone, páncreas segregando insulina. Igual, sistema inmunológico, acá está resaltado, haciendo su trabajo de reparación de los tejidos en tiempos pues mucho más cortos. ¿Qué es lo que queremos? Yo les he dicho que el sistema inmunológico únicamente sabe reparar y ayudar a que se sanen como estos cortes quirúrgicos, hablando puntualmente de la cirugía plástica, inflamando la zona. Pero necesitamos que ese proceso de inflamación obviamente se dé, pero sea un proceso como más rápido, que vayan allá, vaya y se llene de líquido la zona, pero también a nivel biológico y metabólico, pues mi cuerpo mismo vaya a través del sistema linfático, pues vaya drenando todo este líquido pues propio de un proceso fisiológico y biológico por parte del sistema inmunológico. Entonces vamos a irlo entendiendo y esto lo vamos a trabajar puntualmente en pilar 3, movimiento, en las próximas sesiones de clase. Acá está una laminita, bueno, está en inglés, pero básicamente habla de los ciclos hormonales que les estoy diciendo. Entonces acá está la leptina, mira, perdón, el tejido adiposo segregando adiponectina, segregando leptina. Entonces le están dando allá la señal al cerebro de saciedad. La adiponectina también está segregándose en una medida equilibrada y adecuada para participar en el metabolismo de la glucosa. Viene acá. La grelina segregada por parte del estómago también está diciéndole al cerebro en equilibrio, si respetamos, y si mi cuerpo tiene claros esos ciclos hormonales, pues debería ser de esa manera. Y le está diciendo acá, bueno, tengo hambre, pero acá, bueno, ya comí, ya estoy saciado. Y acá está también el páncreas segregando una cantidad adecuada de insulina, porque como no le voy a dar tanta glucosa, tanto carbohidrato, más bien entonces no se va a disparar y no va a saber qué hacer con tanta glucosa y va a tener que segregar tanta insulina, sino va a ser un proceso normal. Para mantener feliz a la leptina y a la grelina y en equilibrio, mira dónde va al cerebro, y lo vamos a explicar desde la parte práctica un poco más a profundidad, pues debemos consumir grasas saludables o grasas omega 3, y ya lo repetí al iniciar esta sesión de clase, que debería ser la parte más grande o en mayor cantidad de cada plato, de cada menú, y que así lo hacemos en Colombia Recovery House. Uno, para que las pacientes no sufran de saciedad, no les dé depresión, 1 y 2. Y 3, para mantener los resultados de las lipotransferencias y de la misma liposucción. Es ganador, es lo que les estoy diciendo, y es así como lo trabajamos a nivel biológico. La gran conclusión número 2 es, con la alimentación se debe hacer a la microbiota intestinal feliz. Eso ya lo he hablado, lo he repetido y lo continuaré repitiendo para que se nos quede en la cabecita. Para que el 70% del sistema inmunológico haga el trabajo de reparación de tejidos. Y acá está ella feliz. Si yo les doy prebióticos, probióticos, voy a mantenerla pues tranquila. Si no consumo productos ultraprocesados, si por el contrario consumo buenas grasas, pues ella va a ser la más feliz. Realmente tenemos que mantener felices tanto a la microbiota intestinal como al cerebro. Recuerden que es un eje, y si ellos están en equilibrio a nivel hormonal, segregando las hormonas a su debido tiempo, en su debida cantidad, por parte de las diferentes glándulas, pues todo mi metabolismo va a estar bien. Y ya nos vamos a olvidar un poco si tenemos patologías también preexistentes, y se los quiero adelantar. ¿Qué tomaría si yo cambio mi alimentación por este tipo de alimentación enfatizada en la microbiota intestinal y enfatizada en el cerebro? Y voy a empezar a disminuir síntomas de patologías preexistentes como diabetes, hipotiroidismo, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si tú eres una paciente o una persona, ya seas terapeuta, paciente o acompañante o cuidador o cuidadora,
y estás identificándote con alguno de estos síntomas, quiero que también pruebes este tipo de alimentación y luego, nada, si me lo puedes compartir por algún medio, cómo vas mitigando en diferentes síntomas y cómo va mejorando tu salud, y creo y meto las manos al fuego por lo que les estoy diciendo. ¿Qué tomaría hacerlo? Hacer este tipo de alimentación. No estamos diciendo, venga, tómese este batido o vaya y cómprese tal proteína o tal medicamento para bajar de peso, para la, no sé, hipertensión, diabetes. No estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo, aliméntese rico, porque es muy rico alimentarse así. Y en una segunda fase de este curso introductorio quiero que hagamos ya recetas junto a nuestra chef Juanita Rincón, la chef de Colombia Recovery House, porque una cosa, yo les voy a compartir lo que son nutrientes y de pronto cómo los pueden implementar en las preparaciones que están haciendo a diarias, pero rico también saber cómo podemos implementarlo y cómo podemos hacer de pronto un platillo preparado desde cero y decir, bueno, este tiene la cantidad de nutrientes adecuada para que mis hormonas estén felices, para que mi microbiota intestinal esté feliz y para que mi cerebro esté feliz. Entonces, bastante importante. Y vamos a seguir aprendiendo. La gran conclusión número 3, y es necesario implementar una alimentación antiinflamatoria. Obviamente que si mi cuerpo necesita inflamarse porque me acaban de hacer una intervención quirúrgica, hablando de nuevo acá de cirugía plástica puntualmente, pues me voy a inflamar y se va a llenar de líquido. Pero si yo exacerbo esos o daño de alguna manera con una mala alimentación esos procesos naturales del sistema inmunológico, pues voy a tener un problema. Entonces, por eso es importante una inmunonutrición que se traduce en una alimentación antiinflamatoria. Vamos con la parte 1 de este taller práctico, y es un poquito también de teoría, pero para que lo vayamos entendiendo y para hacer la parte 2 de este taller. Entonces aquí dice, ya determinamos el por qué y el para qué de una alimentación adecuada en la cirugía plástica, pero ahora vamos a determinar el cómo. Entonces vamos a analizar, en la clase pasada habíamos visto todo lo que daña la microbiota intestinal, pero también todo lo que la hace feliz. Vamos a verlo de manera práctica en este taller. En la parte 1 de este taller práctico vamos a analizar los antinutrientes y disruptores endocrinos que deben ser sacados totalmente de la dieta de una persona que esté en el proceso de recuperación y mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica. En cualquiera de estas 3 importantes etapas que cumple un paciente que toma la decisión de realizarse una cirugía plástica, vamos a tener en cuenta estos procesos y estos alimentos y estos nutrientes puntualmente. Vamos a analizarlos desde las etiquetas de los alimentos. Para este primer ejercicio te recomiendo tener a la mano la mayor cantidad de alimentos empaquetados que tengas en casa. Si tienen de pronto alguna, no sé, pasta o un arroz o unas lentejas, vamos a mirar todo lo que dice en la tabla nutricional que está generalmente en la parte posterior, que es esto el tema de los etiquetados. Más adelante lo vamos a hacer de manera práctica. Aquí primero que todo vamos a analizar los antinutrientes y disruptores endocrinos. Entonces ya les he dicho que los disruptores endocrinos hacen referencia a, espérame, aquí lo voy a hacer un poco más pequeño, ay, ahora no sé, acá. Hace referencia a productos que nosotros consumimos o nos aplicamos o usamos a diario en la preparación de los alimentos que entran por torrente, bueno, por la alimentación, van por torrente sanguíneo y o hacen las veces o como se disfrazan de precisamente de estas hormonas y van a cumplir funciones que no le corresponden. Entonces como que
el sistema inmunológico y el mismo sistema endocrino no sabe qué hacer porque actúan, por eso dices disruptores, y, o sea, irrumpen en el proceso, se meten donde no los han llamado a hacer cosas que no deberían hacer, que no saben hacer, y el cuerpo no sabe cómo codificarlos y no sabe qué hacer con ellos. Por eso se llaman disruptores endocrinos. Todo lo que es el material de teflón, lo que es el material de silicona, lo que son ollas pues de aluminio, todo lo que son los recipientes de plástico que utilizamos en la preparación de los alimentos también se convierten en partículas disruptoras endocrinas. Si es sobre todo un recipiente plástico y yo le coloco calor y es un recipiente sobre todo de ese plástico que es como más claro, realmente es barato. Si yo compro un recipiente plástico que me vale, no sé, 50.000 pesos, hablo de pesos colombianos, y otro que me vale 10.000, pues por algo este vale más, porque tiene de pronto una mejor calidad en el plástico. El otro suelta, el otro es malo, es malísimo para como envasar allí alimentos, entonces no lo hagamos. De pronto para, no sé, para envasar algún químico, un pegante, una gasolina, un tírer o otra cosa, no lo sé, pero para alimentos tenemos que fijarnos muy bien en ello y muchas veces eso es lo último que nos ponemos a pensar. La silicona también, sí, todas las palitas de silicona, el teflón de las sartenes normales también suelta y se convierte en disruptores endocrinos. Y entonces ahora, ¿en qué voy a cocinar? ¿Cómo voy a preparar los alimentos? ¿Qué recipientes debo utilizar? Lo vamos a ver en una segunda parte de este gran curso introductorio, porque sí, la información todavía es muy densa para hacerla todavía, sobre todo en este primer proceso introductorio. Pero lo vamos a ir aprendiendo, se los voy a ir compartiendo, enseñando cómo lo hago yo, cómo me ha funcionado. Yo utilizo, por ejemplo, muchos recipientes pues de vidrio que puedo reciclar, pero también muchos recipientes de barro y me ha funcionado excelente. He evitado todo el tema de estos disruptores endocrinos por la utilización o con la mala utilización de estos como aditamentos que utilizamos para la preparación de los alimentos. Hay un libro que se llama Cleaning que lo hizo un doctor, el doctor Jung. Lo pueden buscar en Instagram, se los recomiendo. Y él habla de todo esto. Él es creo que es un cardiólogo, o era cardiólogo, que un día enfermó y se puso a pensar y a analizar cuál era la verdadera razón por la cual sus pacientes se enfermaban, y sobre todo se cuestionó cómo él los estaba ayudando o no con las cirugías de corazón abierto o con los medicamentos o con los cuidados que generalmente desde la medicina convencional les mandan a los pacientes que tienen alguna alteración del sistema cardiocirculatorio. Entonces se lo recomiendo, lo pueden encontrar. Clean es como limpiar precisamente toda mi casa de todos estos productos sintéticos, disruptores endocrinos que nos van a hacer de alguna manera daño. Y entonces a veces también me van a decir, se lo dicen a él, pues que él es muy famoso, pues entonces no podemos hacer nada. Sí hay sustitutos, sí hay de pronto ollas, de pronto pocillos, vasos que no son costosos y que podemos sustituir para ir cambiando, ir sacando de la cocina todo sobre todo lo principal es sacar el plástico de la cocina. Sin embargo, pues vamos en un proceso. Bueno, continúo. Antinutrientes o disruptores endocrinos. El primer antinutriente, ya lo vimos, que va a dañar la microbiota intestinal, es el azúcar. El azúcar como lo conocemos, pero no solamente que es la sacarosa, el azúcar blanco de mesa. Resulta que toda la vida hemos vivido engañados y las personas a veces dicen,
yo dejé el azúcar porque me hace daño, porque quiero tener unos hábitos de vida más saludables y porque o el doctor me dijo que era prediabética o lo que sea, por la razón que sea. Pero resulta que el azúcar a nivel de alimentación industrializada tiene más de 30 nombres diferentes y todos son igual azúcar. Entonces no nos engañemos si no dice tiene azúcar, pero tiene. Se los voy a nombrar. Néctar de ágave, diastasa, y quiero que revisen por favor todos estos, sobre todo que tengamos conciencia de ellos si dice eh, azúcar frío o cero azúcar o bajo en azúcar, pero miremos en la etiqueta si no tiene alguno de estos nombres, entonces pues estamos ahí sí muriendo engañados. Fructuosa, la fructuosa realmente sí es el azúcar de las frutas y allí es donde debemos consumirla de manera natural y no es malo, un banano, una naranja y ya. ¿Sí? Ya hablamos de la polémica del tema de, por ejemplo, el jugo de naranja en las clases pasadas. Pero si consiguen un alimento que tenga fructuosa adicionada de manera industrializada en algún alimento que ustedes consigan en el supermercado, pues ahí es donde la cosa no es buena. ¿Sí? Y quiero que eso lo tengamos en cuenta. Si yo me voy a comer un banano, pues estoy consumiendo fructuosa, pero no adicionada en otros 20 alimentos. Y fuera del hecho, se me olvidó decir algo al iniciar, si ustedes encuentran un alimento que en su etiqueta, cualquiera, por ejemplo, aquí hay varios que podemos tener como un ejemplo, que en su etiqueta tenga, por ejemplo, más de 5 componentes químicos o 5 ingredientes, digamos que no le llamemos químicos, sino más de 5, ya es un producto que es terrible, es ultra procesado. Los alimentos entre menos cosas adicionales tengan, muchísimo mejor. Ahí en la etiqueta uno ve con sabor a caramelo, con maltodextrina, con potencializado con la vitamina D1, bueno, hay unas cosas que hay dentro de esos mismos ingredientes y uno se, pues ya cuando uno analiza un poco la etiqueta, pues se sorprende. Y hasta 15 ingredientes diferentes y todos químicos, y ya los vamos a tocar un poco más adelante. Diastasa, fructosa, dextrano, dextrosa, etilmaltol, glucosa, lactosa, maltosa, panocha, sorbitol, que muchos no, pues sorbitol, mejor dicho, es bien, bueno. Melaza, jarabe de malta, jarabe de maíz refinado, cebada de malta, maíz endulcorante, fructuosa cristalina, maltodextrina, sirope de arce, sólidos de glucosa, jarabe de oro, jarabe de arroz, jarabe de mantequilla, jugo de caña, caramelo, vuelvo y digo, una cosa es uno tomarse aquí le llamamos de pronto en algunas partes de Colombia, guarapo de caña, que es exprimir con una maquinita especial muy artesanal y muy bonita, todo lo que es de la caña de azúcar, el líquido, y uno se toma eso y es absolutamente dulce, pues de ahí viene, se supondría el azúcar, ¿sí? Pero una cosa es ese jugo de caña de azúcar, volvemos al mismo ejemplo de la fructosa, y otra cosa es que a algún alimento le adicionen ese jugo de caña que va, si lo adicionan a otros alimentos que tienen que durar o tienen fechas de vencimientos a 1, a 2 años, a 3 años, pues ya es un alimento que me está diciendo, oh, no es un alimento real, es un alimento industrializado y es un alimento que no es bueno ni para mi cerebro ni para la microbiota intestinal. Y las debo ser a los dos felices. Entonces, eso tengámoslo por favor muy en claro. Caramelo, pues el tema de caramelo sintético, jarabe de algarroba, jugo de caña evaporado, concentradas, galactosa. Si tiene alguno y muchos más nombres que se les parezca, todo esto es azúcar. Así diga azúcar free o sin azúcar, o si vamos a tomar, mira la cantidad aquí de cubitos de azúcar, ese sí es blanco de mesa, que tiene algún tipo de estas llamadas
de esa marca de gaseosas, para no meterme en problemas. Las chocolatinas, las galletitas y los helados. Entonces me van a decir, ay Adrián, pero de vez en cuando un helado, sí. Sí, no, depende del proceso en el que estés. Si es una paciente en recuperación de cirugía plástica, pues yo le diría preferiblemente ponte muy juiciosa y concentrada en tu recuperación. Hagamos un helado con unas grasas saludables que también son deliciosos. Hay helados de aguacate, aunque no lo crean, con sabor a chocolate, con mantequilla de maní. Sí, son otras opciones, sustitutos que sí existen. Vuelvo y les indico que en una segunda fase de este gran curso vamos a hacer como la profundización ya práctica o más práctica de la preparación de diferentes, de pronto recetas, ¿sí? Y para que entendamos que esto es muy fácil, sustituir ingredientes es fácil y alimentarse bien es también pues muy fácil para... Y aquí pues estamos enfatizando en el proceso, es que no se me olvida porque también tenemos que pasar por nosotros mismos. Pero enfatizamos en el proceso de preparación, en el proceso de recuperación y en el proceso de mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica. Y teniendo en cuenta todo ello, vuelvo y lo reitero, nuestra chef Juanita Rincón realiza los menús de nuestras pacientes. Porque no, en ninguna preparación, desde luego, puede haber un tipo de azúcar de esta. Bueno, entonces acá mira las almendras. Hay unas almendras que vienen sin marca, que se consiguen en los graneros de las plazas de mercado, pero cuando ya vienen así empaquetadas, pues miremosle que contiene, no, que la almendra recubierta de chocolate y de maní, de extraído de... Ya miramos que si tiene producto químico, ya no es una almendra que me va a hacer un buen nutriente. Acá pues está el pan, estos caldos de sopas o para 2 sopas. Aquí está como una bebida energizante, aquí está como una bebida chocolatada, nuestra típica alimento achocolatado que a todo el mundo nos gusta, porque no digo que no. Acá hay como un paquete de papas, acá están carnes frías, todo esto son carnes frías refrigeradas. Entonces, todo esto son alimentos ultraprocesados que no son buenos para la microbiota intestinal ni tampoco para el cerebro. Y acá voy a hablar un poquito, ahí no baja, y se los quería compartir así porque así se los comparto como cuadernillo de trabajo para que lo vayan leyendo y vayan mirando la información y desarrollando el taller. Otro alimento es el gluten. El gluten es la combinación de gliadina y glutenina. ¿Qué es eso? Trigo y otros cereales, centeno, la cebada y la espelta son los que tienen gluten, que están hechos con estos dos componentes químicos que no son reconocidos por la microbiota intestinal y por eso hay personas que les llaman generalmente personas celíacas, personas que tienen alergias a este gluten. Y yo les puedo decir que la mayoría de personas lo tenemos. ¿Por qué? Porque es un antinutriente del sistema inmunológico. ¿Y porque está comprobado que niños, y creo que ya lo he mencionado, que tienen autismo, síndrome de atención o déficit de atención, bueno, hiperactividad, hay un cambio en esta alimentación, hay un retiro más bien de estos antinutrientes, todos los que vamos a ver acá, y los niños a nivel cerebral y a nivel de comportamiento pues van a tener o tienen un cambio bastante significativo. Entonces, ¿qué tomaría si mi hijo o mi hija está presentando algunos síntomas de esta índole y pues yo quiero realmente que no pase y no quiero darle medicamentos o quiero que se cure rápido? Pues por favor, mamita o papito, vas a aplicar esto. Y también aplica para la cirugía plástica, que es lo que estamos hablando ahora. Acá dice, con la manipulación genética de los alimentos llevada a cabo masivamente desde los años 60, la proporción de gluten en el trigo ha cambiado, ojo, de un 5% a un 50%.
¿Qué es lo que hace esa gliadina y glutenina? Que ya sea tan pedida que ya no se utilice el 5%, sino el 50%. Estas dos cosas son las que forman el gluten. Que acá no se ve tan bien, pues esta imagen la pueden conseguir también, la pueden ubicar en internet, pero básicamente lo que hace el gluten, acá lo voy a acercar un poco para que lo vean. Acá. Lo que hace el gluten, mira cómo era la molécula o el trigo anteriormente o con un 5% de gluten. Acá, mira, molecular, nivel molecular aquí. Acá se estira un poquito y nos da pues un poco más de tamaño y aquí igual. Pero con ese componente lo que hace es como aumentar su tamaño o hacer que esto se pueda estirar muchísimo más. Si ustedes ven cómo se hace la pizza, pues es una masa y la amasan todo el tiempo y se vuelve grande, 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 grande gracias al gluten. Pero si vamos a trabajar con una masa de harina de avena o de harina de arroz, que también lo podemos hacer y podemos hacer pizzas con bases de estas harinas, pues vamos a encontrar una textura que se va a cuartear, que no va a tomar tanto tamaño, que no va a ser como tan, yo le llamo como chicluda, sino va a ser muy rígida. Y vamos a encontrar, y pues ahí que está la diferencia. Y eso es lo natural, no esto del gluten, que se expanda, así sea grandísima, porque aumenta el tamaño y obviamente a la industria alimentaria le conviene vender en cantidad. Entonces hablamos, por ejemplo, del pan. Si yo hago un pan de masa madre en casa, nosotros también les damos a nuestras pacientes es pan de masa madre, vamos a encontrar que, y pues no tiene gluten, vamos a encontrar que es un pan que no es así esponjoso, es un pan pesado, es un pan que yo tengo que masticar muy bien, que me va a generar, aquí hago el apunte, muchos prebióticos porque tiene fibra. Pero si yo me voy a un pan de panadería convencional, que es todo grande, sopludo, que yo lo hago así y como que está lleno, uno dice, ay, pero esto está lleno es de aire, y que pues por ansiedad y por cantidad y porque eso no me llena, porque no tiene nutrientes, porque no tiene prebióticos o fibras, pues voy a querer comerme 1, 2 o 3 panes al tiempo. Mientras que con un pan de otro tipo de harina, que no tenga este gluten, preferiblemente, que tenga ese proceso integral, pero porque la harina realmente no se le ha quitado las propiedades del grano, ya lo vamos a ver. Entonces, pues ese pan va a ser diferente, ¿sí? Entonces vamos acá. Otro antinutriente es la leche. La leche, pues como siempre entra en polémica, entonces decidimos que la leche, pues solamente los mamíferos, los mamíferos, nosotros los seres humanos, consumimos leche después de que nuestra mamá nos desteta. Ningún otro animal en la naturaleza pues va a volver a tomar leche, bueno, a no ser que uno le da leche al gatico y al perrito, pero pues son animales domesticados precisamente por nosotros los humanos. Entonces, sí es posible el tema con la leche, si tú la digieres bien, si no te hace daño. La mayoría de personas tiene supuesta intolerancia a la lactosa, o bueno, sí la tienen, pero realmente la mayor intolerancia no es a la lactosa como tal, ni a la caseína, sino a todos los químicos que tienen estas leches, ¿sí? Estas leches, por favor, no consumirlas, sobre todo las que vienen en estos recipientes de Tetra Pak. Ahí no hay nada vivo. Eso está condensado allá al vacío y la caja es hermética, no le entra la luz porque o si no la enrancia, la daña obviamente. Son leches con una duración larguísima, sí, una fecha de vencimiento larguísima, y entre más largo me está diciendo que no, porque no es vivo. No es posible que algo dure 6 meses. No es posible. Lo mismo pues estas leches así en bolsa de este tipo. Si es preferible la leche pues de cantina, de la vaca, si no es posible mejor no leche o hagamos leches vegetales
dentro de los talleres que damos en Colombia Recovery House, les hablaré más adelante para nuestras pacientes y terapeutas. Hay un taller muy bonito que es un taller de leches vegetales, quedan deliciosas, quedan muy ricas y no es, o sea, hay un médico al cual sigo que dice, pues esto no es leche. Finalmente es como allá engañar al cerebro y decirle, bueno, esto es leche, pero no es leche porque la única leche es la leche de animal, ya sea cabra, la leche de cabra o la leche de vaca, bueno. Pero si me lo preguntan a mí en esos sustitutos y lo que yo he indagado y lo que yo he aplicado, sobre todo conmigo y con mi familia, un pocillado, un pocillito pues de leche, por ejemplo, de ajonjolí recién hechecita con café, eso va uno al cielo y vuelve de lo rico que es cremosito. No estoy como peleando con el tema de que revolver el café con leche es como una bomba para el intestino, para la microbiota intestinal. No quiero decir que revolver el café con, no sé, con leche ajonjolí sea totalmente bueno, mejor cada una por su lado, pero sí puedo, si yo estoy acostumbrada al café en la mañana, entonces puedo hacer esta elaboración, este sustituto. Yo de vez en cuando me lo tomo porque me parece la cosa más rica del mundo. Me parece como un capuchino, pero con sabor a ajonjolí. Y pues, en lo personal, a mí me gusta muchísimo la ajonjolí. Entonces, podemos hacer sustitutos, pero preferiblemente no consumir leche de vaca, por este antinutriente que es la caseína ya. Y acá. Cuarto, aditivos de alimentos. Mira, acá está en química. La química de la alimentación, todo lo que son ingenieros químicos, están pues basados o enfatizados en que un alimento sepa, no sé, a arequipe, con sabor a arequipe, con sabor a vainilla, con sabor a caramelo, con sabores, ¿sí? Y todos esos sabores son químicos que van a bueno, a afectar la señal que la microbiota intestinal debe mandar al cerebro y que el cerebro debe mandar a la microbiota intestinal. Son químicos, ya les he dicho, la vida llama a vida y lo seguiré también repitiendo en las próximas sesiones. Y si estoy consumiendo estos químicos, pues realmente estoy matando mi microbiota intestinal y pues mi pobre cerebro tampoco va a funcionar de la mejor manera. Voy a mencionar algunos. Uno es la tartaracina, que puede ser encontrado con nombre tartracina o a nivel químico es el E102, el amarillo 5 o el yellow 5. Eso es a nivel de la industria de la alimentación. Ahí, sobre todo en los paquetes de golosinas, como decimos en Colombia, que consumimos, todos estos alimentos que son como amarillos, de paqueticos, tienen tartracina, tienen ese color amarillo. Y la tartracina es absolutamente adictiva. Entonces uno come y el cerebro quiere más. Yo les decía que, no se los he dicho, se los voy a decir. O de pronto se los mencioné en la clase, en la primera clase. Bueno, si no, se los vuelvo a mencionar. El azúcar es mucho más adictivo que la marihuana. Existen estudios en los cuales hay dos raticas. Una ratica le dejan la comida que es azúcar, mucho azúcar que coma libre, y otra ratica y otro recipiente es cocaína. Y sueltan la ratica y la ratica lo primero que va a comer es azúcar, no la cocaína. Y ya ha consumido de las dos, se ha vuelto adicta a las dos, pero es mucho más adictivo el azúcar. Entonces yo creo que nosotros no queremos darle esto a nuestras familias, ni tampoco queremos que nuestros pacientes consuman este tipo de alimentos que me van a estropear todo el proceso de recuperación de mi sistema inmunológico, pues por parte del sistema inmunológico para los tejidos que están en sanación. Entonces, ojo con esto. Benzoato de sodio, el benzoato de potasio, el benzoato de calcio y del ácido benzoico. Todo lo pueden encontrar así, bueno, se llama así, o se llama la industria alimentación así, el E211, 10, 213, 212, el 214, el 215, el 216.
colorante caramelo y una de nuestras bebidas más famosas, que es la Coca, ya sabemos, lo tiene. Tiene un colorante un colorante con sabor a caramelo, un colorante de color caramelo. Es el E150, también llamado caramelo cáustico de sulfito, caramelo armónico o bien caramelo sulfito de amoníaco. ¿Sí? Todos esos nombres no me los sé ni me los quiero saber, me da como angustia de tanto químico que estamos consumiendo en todas las cosas que estamos ingiriendo a diario los seres humanos. Aditivo azul de antraquinona, azul patente 5, conseguido o visto en la industria alimentaria como E130, E131, azul de antracenediona, azul de dioxanantreceno, azul docena, azul A y B, azul AP, azul disolvente azul 3536. Las carragenanos o el carragenano como E407, E133 y el E124. Entonces, ojo con este aditamento que podamos llegar a ver en el etiquetado de los productos que estemos consumiendo para nuestra casa. Óxido de titanio, el óxido de titanio también es implementado en la cosmética, sobre todo para hacer bloqueadores. Es como lo que le da esa película blanca a la preparación para bloquear pues los rayos ultravioleta. Y también se utiliza en la industria de la alimentación. Que si es bueno o malo, todo lo que yo me aplique, pues que sea lo más natural y desde luego todo lo que vaya a ingerir. Estamos hablando de lo mismo. Yo preferiría cosas muchísimo más naturales que el óxido de titanio, pero pues cada quien, pues precisamente estamos acá para evaluar las etiquetas o para tener la reflexión para cuando vayamos a evaluar las etiquetas de los alimentos. Blanco de titanio, también se llamaba así dióxido de titanio, dióxido de titanio, blanco 6 o CL pigmento white o pigmento white 6. Derivados del petróleo, E126, 180, el escarlata cristal brillante o rojo ácido, el E180, conocido como rojo 57, carmín 6B o CL pigmento red 57. Entonces todos estos son pigmentos, son aditivos químicos que se los adicionan allí, o ya sea para conservar, como conservantes, para que no se enrancie, no se apiche, perdón la palabra, un alimento, pero el alimento realmente real, el alimento real se tiene que dañar. Si yo no lo consumí rápido, no tiene por qué estar conservado por millones y millones de años, porque es lo que no es natural. Bueno, continuamos acá. Bueno, acá hay otro, tierra, sombra quemada o pigmento negro. E181, tierra de siena, tierra sombra tostada o marrón 6. Bifenilo, el E230, formiato de calcio, el E238, el formol. ¿Cuántos alimentos que tienen formol? No que son una pequeña cantidad, es formol. Entonces es un químico, no lo reconoce, no lo codifica ni la microbiota intestinal ni el cerebro. Tetraborato de sodio, butilhidroxianisol y glutamato monosódico, que está en rojo, el E621, y que no se les olvide este número, este nombre, porque el glutamato monosódico es uno de los principales químicos que está presente en todo lo que son las carnes frías, todos esos productos embutidos y estas carnes frías, y en los productos de paquete, alimentos ultraprocesados. ¿Y qué pasa con eso? Que es uno de los aditamentos químicos que nos vuelve adictos al sabor. Es como ese sabor que le da que yo quiero, no me puedo comer una salchicha, quiero 20 salchichas más, porque mi cerebro le está dando allá la señal a mi cerebro de exacerbarlo y de crearle pues como esa ansiedad por querer comer más de ese alimento, de ese químico.
o con ese sabor. El sabor ni siquiera es rico, pero ya nos adiestramos con el cerebro y nos volvemos nosotros mismos adictos a ello. Otro producto que debemos eliminar totalmente porque hace daño tanto a la microbiota intestinal como a mi cerebro son los aceites refinados. En la segunda parte de esta clase del día de hoy vamos a ver los sustitutos. Cómo podemos hacer para cocinar sin depender de esos aceites refinados. ¿Como cuáles? El aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de canola, otros aceites de semillas y las margarinas. Son químicos porque no son aceites que son procesados de manera natural en frío, donde se saque, se exprima el aceitico de pronto, por ejemplo, como el aceite de coco, sino que tienen procesos industrializados también para hacerlos masivos. Y nos dijeron también que ese aceite vegetal era bueno, pero que los aceites y las grasas, de pronto freír muchísimos alimentos en ese tipo de aceites no era bueno. Realmente las frituras en unas buenas grasas sí son buenas, pero definitivamente no en estos aceites, y menos si los utilizan varias veces y son recalentados todo el tiempo. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, abolir esto, y desde luego no es un ingrediente, está prohibido en los alimentos, en la preparación de los alimentos de Colombia Recovery House. Harinas refinadas, que no diría, los refinados nos atacan allá el cerebro, el tema de mentalidad, nos dicen refinado. Alguien refinado es alguien elegante, alguien muy bonito, alguien que es blanco, porque también nos da alergia a lo negro, lo oscurito, ¿sí? Entonces, si nos dicen vamos a una harina refinada, ay, yo quiero esa porque esa es mejor. No, ahí también hay un pequeñísimo error. Voy a ampliar acá un poquito esta imagen, sobre todo acá. Esta imagen la encontré en hábitos.mx. Si alguien lo puede, esto es México, si alguien lo quiere, también ir allá a ampliar un poco la información al respecto. Vamos a ver aquí a la izquierda, dice no refinada, grano entero. Un grano, puede ser de trigo o de centeno, contiene esto, el endospermo, que es el carbohidrato, lo que está en la parte de adentro, el germen, que es antioxidante, es un fitonutriente, está por dentro, tiene fibra, y el salvado, que es la cascarita de afuera, que dice salvado fibra, que tiene vitaminas y minerales. Acá dice la harina de grano entero no está adicionada ni fortificada con nada, ni fortificada con calcio, ni con vitamina D20, bueno, estoy especulando. No necesitamos ningún alimento fortificado con nada porque la naturaleza ya lo fortifica. Si es un alimento real, con la propia energía del sol. Así de sencillo. Y aquí a mano derecha, un granito refinado que contiene nada. Endóspero, tiene puro carbohidrato. Como acá, este tiene el germen y tiene el salvado, que es la fibra, y este tiene solo el carbohidrato. Entonces solamente va a llegar a llenarnos, pero no a nutrirnos. La harina refinada se metaboliza igual que el azúcar. Es como si nos comiéramos un cerro de azúcar de sacarosa, como el azúcar de mesa, en una harina que es refinada. Sin embargo, sí, es lo mejor que prefiramos las harinas no refinadas, las harinas integrales, que por lo menos tienen ese afrecho o esa fibra que nos va a ayudar a la microbiota intestinal, son prebióticos. Dice, un grano entero no engorda, pero sí nutre. Tenle miedo a la refinada o al refinado, para que lo tengamos en cuenta. Bastante importante, y la información la tienen allí en su cuadernillo de trabajo. Y llegamos a la parte 2 de este taller. Dice, para esta segunda parte vamos a analizar de manera práctica los inmunonutrientes ya vistos, pero esta vez les iré mostrando un ejemplo de cada uno de manera práctica. Y además analizaremos los sustitutos de nutrientes en algunas preparaciones de alimentos muy sencillas.
Al finalizar, realizaremos un estudio de caso y el ejercicio es crear un menú de alimentación teniendo en cuenta todo lo visto y las características puntuales de este paciente. Vamos a realizar un estudio de caso acá y por favor la intención es que este ejercicio lo entreguen para ser evaluado y para mirar pues obviamente qué es lo que hemos aprendido para el acompañamiento de los pacientes y esa atención desde este enfoque holístico en los pacientes que deciden hacerse cirugía plástica. ¿Cuál es el caso? Paciente de 35 años con talla o estatura de 1,90 centímetros, de género mujer transgénero, antecedentes de cirugía plástica previa de mamoplastia, aumento y liposucción con evolución de 3 días después de su cirugía plástica, de cambio de implante de seno, liposucción, otra liposucción y lipotransferencia a glúteo con signos vitales dentro de los parámetros normales. ¿Cuál va a ser el ejercicio práctico que lo estaré recibiendo? Ya voy a explicar lo que dice allí. Vamos a hacer un formato o un posible menú para este tipo de paciente de acuerdo a esas características. Acá desayuno, almuerzo, cena. Acá vamos a hacer algo que son los sustitutos. Entonces en vez, les decía lo último que vimos, en lugar de hacer una preparación de arroz, por ejemplo, con un arroz refinado, vamos a hacerlo con un arroz integral. Aquí colocamos el sustituto. En lugar de utilizar el aceite vegetal, vamos a utilizar todas las grasas omega 3 que les estaré explicando ahorita de manera práctica. Y acá entonces vamos a establecer ese menú. Acá les dejo o les dejé para que recuerden cuáles son los inmunonutrientes, ¿sí? Porque en ese menú práctico que van a escribir en esta hojita, si es posible la imprimen o la pueden trabajar allí, pero toca pasarla a Word. Y me envían, por favor, como este modelo de alimentación de acuerdo a lo que hemos visto. Algo muy general, es para saber y para evaluar si hemos entendido el proceso. Recordemos los inmunonutrientes, las vitaminas A, C, E, B6, B12 que vimos en la clase pasada. Recordemos en qué alimentos las encontramos para hacer este menú de alimentación. Minerales como el hierro, el zinc, el selenio, el ácido fólico, ácidos grasos omega 3 que se los voy a súper explicar ahorita a continuación. Aminoácidos como la arginina y la glutamina, que también ya lo vimos. También los probióticos, prebióticos y simbióticos, que también esto se los voy a explicar a continuación de una manera más pormenorizada. Entonces, espero con la información compartida realicen esto, porque sí es importante que me lo envíen para evaluar, pues un tanto de manera obligatoria, para evaluar el aprendizaje. Entonces los espero en la siguiente sesión donde vamos a trabajar un poco más de manera práctica la parte 2 de este taller. Continuamos con la sesión del pilar 2, ya en la fase de recuperación y mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica, desde este enfoque holístico. Vamos a hablar un poco acá de los alimentos prebióticos, pero antes que nada vamos a hablar de algo muy importante que es la hidratación, y que debe hacerse con un agua también de pronto especial para que el proceso sea mucho más óptimo. ¿Cómo debe ser el agua? Lo primero que debemos tener en cuenta es que las aguas que vienen embotelladas en recipientes plásticos de alguna manera también pierden esos poderes a nivel nutricional, porque el plástico también es un disruptor endocrino, porque suelta algunas partículas que no son buenas para la microbiota intestinal. La mayoría de pacientes, sobre todo las que vienen del exterior, prefieren este tipo de aguas y dicen que el agua pues, del grifo no es agua potable. El agua que tenemos en algunas ciudades de Colombia sí lo es, de pronto sí se herve también, pero vuelvo y digo que si hacemos un proceso de energizar el agua, pues va a ser
mucho más, de más provecho para el tema de la recuperación de los pacientes, porque ya vamos a hablar en el pilar 3 todo el tema de energía y bioenergética, y el agua, vuelvo y lo indico, tiene que ver con este proceso que lo explicaré en la sesión de movimiento. ¿Cómo debe ser el agua? Entonces nosotros tenemos un filtro, es un filtro de níquel, no tiene ningún tema de pronto eléctrico, sino sencillamente va filtrando a través de diferentes materiales o minerales o partículas como piedritas, y luego la trasvasamos a recipientes de vidrio, tienen que ser de vidrio, y luego las dejamos al sol en el día y al sereno. Ya después de ello la ponemos en refrigeración, y este es el agua que utilizamos para darles los medicamentos a nuestros pacientes. De esta manera el agua se energiza, tiene todo el tema de las propiedades que nos regala el sol, y va a ayudar, vuelvo y lo indico, en esa recuperación a nivel energético de la membrana celular, como lo expliqué en la clase del pilar 1, mentalidad, y nos va a ayudar en esa recuperación muchísimo más rápida. Continúo acá desde uno de los lugares más bonitos y preciados de mi casa, que es mi probiótico bar, que es donde preparamos la mayoría de fermentos, kombucha, kefir, ya les voy a explicar cada uno, y a nivel de las recoveries preparamos en un lugar y siempre llevamos estos alimentos terapéuticos dentro de todo ese esquema que tenemos preparado para nuestras pacientes. De ese esquema vamos a hablar en la última sesión. Acá les voy a explicar uno a uno cómo son esos probióticos. Entonces, del primero que vamos a hablar es de la kombucha. ¿Qué es la kombucha? Es un alimento que es un fermento que se hace con té negro, azúcar orgánica y un hongo que se llama el SCOBY, ¿sí? Que es un cultivo simbiótico de diferentes tipos de bacterias. Ya les he dicho que tenemos que hacer feliz a la microbiota intestinal, tenemos que inocularla con bacterias buenas, y esta más o menos, cada kombucha o cada SCOBY nos regala más o menos 32 cepas de bacterias que al tomarlas pues van a ir allá a alojarse en el intestino delgado. Entonces es esta, podemos tenerla en un proceso de fermentación, perdón, dejo por ahí, aproximadamente de 10 días en clima caliente y de 13 a 15 días en climas fríos. Esta que ven acá ya es la kombucha fermentada. Después de esos días la envasamos en estos frasquitos y la podemos dejar en la nevera. Esta ya es una segunda fermentación, que es una segunda fermentación cuando ya el SCOBY ha hecho su proceso de fermentar el té y el azúcar. La dejamos acá en como 2 o 3 días más y le podemos agregar diferentes sabores. Entonces esta tiene canela, jengibre, hinojo, clavos, y pues ya va soltando el sabor. Después de esos 2-3 días de segunda fermentación, ahí sí la podemos meter a la nevera, y es una bebida, vuelvo y les digo, que es alimento terapéutico para la microbiota intestinal, muy importante para el sistema inmunológico, tanto en la preparación como en la recuperación y el mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica. Otro probiótico es el kefir de leche, que son estos nodulitos que ven acá, ¿sí? Que ellos se fermentan con leche, ¿sí? Es preferiblemente la leche de vaca, pero siempre les indicamos, o el proceso es mejor con leche de vaca que no haya sido procesada o pasteurizada, porque ahí ya puede alterar un poco el proceso. Sin embargo, si no tenemos otro tipo de leche en el momento de hacer la fermentación, nos sirve. ¿Cómo podemos hacerlo? Colocamos a una cantidad de nodulitos de kefir de leche y la dejamos de más o menos 24 horas, y ya fermenta y nos forma como
como un kumis, como un yogur espeso, y con ello podemos preparar diferentes bebidas. Le podemos colocar de pronto, así queda, le podemos colocar de pronto sabores, de pronto licuar con un poco de avena en hojuelas o con banano o con diferentes frutas y nos queda como un delicioso yogur. Esto en alimentación generalmente en el esquema de tratamiento lo damos a las pacientes, lo que son todos estos probióticos, lo damos antes de iniciar el proceso de toma de antibióticos. Generalmente las pacientes duran máximo 8 días consumiendo antibióticos. Después de ello retomamos el proceso del consumo de estos probióticos. Porque no tiene sentido, ya lo había explicado, que les demos estos probióticos y estas bacterias si están consumiendo antibióticos que los van también a matar. Esa es la razón. Esto es kefir de agua, también se realiza a través de unos nódulos, pero son o se llaman nódulos o bacilos búlgaros o el kefir de leche. También este se fermenta con generalmente panela y si es posible panela orgánica y se deja de un día para otro y ya sale el fermento. Ya el fermento quiere decir que está como acá burbujeante. Ahí ya me da como la opción para decir, bueno, está listo para ser consumido. Otro fermento considerado como alimento terapéutico también para inocular la microbiota intestinal es el vinagre de sidra de manzana. Como es vinagre, es fuerte, no se toma como líquido, sino se incorpora en las diferentes preparaciones, por ejemplo en las ensaladas. Entonces, dentro de los menús que tenemos en Colombia Recovery House para nuestras pacientes, algunas de las preparaciones tienen este ingrediente como principal para el proceso terapéutico de inoculación de la microbiota intestinal. Otros alimentos que vamos a ver más a nivel de práctica en una segunda fase de este curso introductorio son los fermentos como el chucrut, que es a base de repollo, se deja fermentar aproximadamente 30-40 días, se como machaca y se le saca el agüita que suelta a nivel natural y se le coloca sal. Esto se convierte en algo que se llama salmuera y esto es lo que fermenta. También todo lo que son encurtidos hacen parte de estos fermentos para inocular la microbiota intestinal y están en los menús de las pacientes de Colombia Recovery House. Acá hago como un paréntesis para invitarlos y recordar que dentro del proceso terapéutico que les voy a explicar en la última sesión de este curso está como toda la programación de lo que practicamos con las pacientes y dentro de ello hay unos talleres en los cuales las pacientes y las terapeutas pueden participar para aprender a realizar todas estas bebidas para su beneficio y para pues en pro de la recuperación y el mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica. Continuamos hablando de los alimentos que deben estar en la dieta de los pacientes en pre y postoperatorio de cirugía plástica y por qué no en la dieta de nosotros mismos, de todas las personas. Vamos a hablar de uno de los alimentos terapéuticos o uno de los ingredientes que son los omega 3, que son las grasas. Antes de ello vamos a hacer la siguiente reflexión y para ello traje al señor Bean. El señor Bean así lo bautizó mi hijo. Entonces recordemos el eje microbiota, cerebro, ¿sí? Intestino. Es un eje que va directamente y que lo que yo piense aquí y que lo que pase aquí en este cerebro va a afectar acá y que lo que yo coma va a afectar acá, ¿cierto? ¿Qué sucede con los omega 3? Y acá le voy a quitar de pronto la cabecita. Aquí quería explicar o señalar un poco el tema de esa relación de la microbiota intestinal. Nos han venido diciendo que las grasas son malas, que taponan las arterias, que son
las causantes de diferentes enfermedades como muchos infartos y problemas del sistema cardiorrespiratorio. Eso no es totalmente cierto. Depende del tipo de grasa que yo consuma, vamos a tener un beneficio para nuestro cuerpo, ¿sí? Está prohibido, y ya lo vimos en los alimentos que dañan la microbiota intestinal, todo lo que son aceites vegetales, los que generalmente compramos porque nos dicen que son vegetales y que son naturales y que son libres de grasas, y obviamente un aceite vegetal es libre de grasa. Lo que es la mentira es que sí es libre de grasa saludable, y acá lo vamos a entender un poquito más por qué, y sobre todo vamos a entender cuáles entonces son las grasas o cómo las podemos consumir y sobre todo implementar en la alimentación. Y pues obviamente es lo que implementamos con las pacientes de Colombia Recovery House. Entonces vamos a acá ver el cerebrito, que yo sé que todas ya lo han visto. Aquí voy a abrirlo en cualquier diapositiva o imagen. Entonces este es el cerebrito. Resulta, y yo ya les había explicado de pronto en las clases, en la clase anterior, que el cerebrito es todo esto, es grasita. Y para que el cerebrito esté tranquilo, así como que tenemos que hacer a la microbiota intestinal feliz, también tenemos que darle nutrientes a ese cerebro de grasita para que esté feliz, para que haga sus funciones metabólicas y fisiológicas de una manera óptima. Si todo viene de acá, de lo que pensamos, racionalizamos, creamos, este es el cerebro, ya les había dicho, emocional, y este es el cerebro reptiliano, del cual pues actuamos realmente por instinto. A todo ese cerebro que es tan grande, tan pesado, le debemos dar alimento. Volvemos. Entonces acá voy a dejar a un lado las partes del señor B y vamos a decir cuáles son esos omega 3. La principal, y ya lo he mencionado de pronto dentro de la teoría, es la grasa que más amo y la que más me gusta, se llama la mantequilla clarificada ghee, que es esta. La mantequilla clarificada ghee se realiza con mantequilla de vaca natural, preferiblemente la conseguimos en las plazas de mercado, que no tenga ninguna etiqueta, ninguna marca, que tenga los menores procesos químicos y tratamientos, sino sencillamente que la hagan sirviendo la leche, sacando las natas y sacando ya la mantequilla. Esa ya la conseguimos. Si podemos hacer el proceso desde cero, pues también es muy interesante, pero si no, podemos conseguir la mantequilla de esta manera en las plazas de mercado. El tratamiento básicamente es dejarla hervir depende pues la cantidad de mantequilla que vayamos a preparar, y se le saca, ella genera como una espuma. Eso lo podemos encontrar en internet como el proceso de preparación, o también tengo videos acerca de la preparación si los quieren ir a ver a nuestras redes sociales. Entonces empieza a generar una espuma, y esa espumita es la caseína. Recuerden que en teoría les decía que esto es lo que le hace daño a la microbiota intestinal, no le permite realizar sus funciones. Entonces esa caseína, esa espumita blanca, la vamos quitando, la vamos quitando, la vamos quitando, aunque esa es una forma de prepararla, hay otras, pero básicamente es quitarle la caseína y dejarla de esta manera. Luego se hace un proceso de filtrado, se cuela y se guarda sí o sí en un envase de vidrio, ¿sí? Se convierte en un alimento terapéutico, y desde el origen, si podemos saber de dónde sale la leche, cómo está la vaca, qué come, pues sería muchísimo mejor, porque vuelvo, les indico que la alimentación desde el origen es saber dónde se cultiva, cómo se cultiva lo que estoy consumiendo, pero básicamente lo podemos hacer así. Con la mantequilla clarificada allí podemos hacer todas las preparaciones que generalmente realizamos con un aceite como el que conocemos de manera convencional. Entonces podemos hacer, no sé, fritar pataconas, o ponerlo en el arroz, ponerlo en los guisos, fritar de pronto papas, ¿sí? Se nos dijo que
las frituras, vuelvo y les indico, eran malas y que si estaba así grasoso era feo, entonces ya le cogimos como alergia a la grasa, pero realmente la grasa y la grasa de este tipo es necesaria, ya les expliqué y por eso hice el énfasis en ello, para el cerebro y para darle alimento a ese cerebro y para que todos los sistemas estén funcionando de manera óptima. Entonces este alimento terapéutico, mantequilla clarificada allí, es clave y debe ser clave en toda la alimentación y desde luego es con lo que hacemos la mayor cantidad de preparaciones para las pacientes de Colombia Recovery House. Otra grasa muy importante, que también es un omega 3, es el aceite de coco, que ya muchos lo podemos o lo conocemos. Entonces el aceite de coco debe ser prensado en frío también, porque si es de pronto se saca el aceite de coco con calor, pues va a perder propiedades nutricionales y propiedades terapéuticas. Entonces allí en las etiquetas dice aceite de coco extra virgen y dice orgánico, ¿sí? Entonces cuando hablamos de aceite extra virgen estamos hablando que es prensado en frío. Obviamente se utiliza de pronto para preparaciones más que todo dulces, de pronto galletas, de pronto postres, de pronto ponqués, ¿sí? Lo podemos utilizar y es un alimento bastante rico si nos gusta pues el sabor a coco. Nosotros lo utilizamos de pronto también dentro de las preparaciones de las mezclas, por ejemplo, de los pancakes. Entonces, no se utiliza para freír como tal, pero sí se utiliza para darle un contenido nutricional y sabor a una preparación de una mezcla. Bastante rico e importante. Otro alimento, omega 3 y grasa saludable, es el aceite de olivas. Acá tengo dos preparaciones. También el aceite de olivas debe cumplir con las mismas condiciones del aceite de coco, que sea prensado en frío, que sea extra virgen, y para ello pues leemos bien la etiqueta del producto que estemos comprando. Se los digo porque a veces dice como aceite vegetal con partículas o con partes de aceite de oliva, algo así, que realmente es un engaño porque es un aceite vegetal normal que dice que tiene algo de olivas, entonces ya pues nosotros vamos a comprar y no es, pues no es bueno. Este aceite que vemos acá, yo lo tengo, se llaman aceites aromáticos, es sencillamente, vuelvo les indico que todo en su mayoría o preferiblemente en recipientes de vidrio. Yo lo coloco en estos recipientes. Lo utilizo para unas preparaciones de pronto dulces, como las galletitas y la bollería en general, o postres, ponqués, bueno. Y para las preparaciones saladas, de pronto para las ensaladas, para acompañar, de pronto para darles más sabor y grasas saludables. Vuelvo les digo que entre más grasas podamos consumir de este tipo, le vamos a dar más nutrición al cerebro y el cerebro va a cumplir con todas sus funciones a nivel mental, metabólico y fisiológico. Tiene, que es el que yo le digo que es dulce, un aceite aromático. Sencillamente compro el aceite de olivas, lo reembaso acá y lo dejo en este proceso más o menos 30-40 días en un lugar oscuro, ¿sí? Para que suelte las propiedades. Tiene hinojo, tiene canela, tiene jengibre y tiene clavos, de acá. Y tiene todo lo que son las hierbitas aromáticas, laurel, tomillo, romero, tiene acá. Entonces lo utilizo para las preparaciones saladas. Entonces es darle un poco de sabor adicional con estas hierbas y especias a la comida y es despertar como esas papilas gustativas para que sientan como esa explosión de diferentes sabores. Es lo que hace la comida también que preparamos en Colombia Recovery House, tan especial, y que uno sea rica, dos sea saludable, tres, y muy importante, sea terapéutica y ayude a la reparación de los tejidos y ayude con ello al sistema inmunológico a cumplir con esta reparación de tejidos. Bueno, olvidé hablar de
una grasa, un omega 3 que es un poco polémico, porque se nos dijo esta es manteca de cerdo que se saca del tocino, y siempre se nos ha dicho de pronto que es malo, que tapona las arterias, que no es bueno para el corazón, que dispara el colesterol, bueno, etc. Acá debo hacer una reflexión. Sí debería ser un saber de dónde viene pues el cerdo que come, para saber de dónde pues viene el tocino para realizar el proceso de extracción de la manteca de cerdo, pero pues es un poco difícil. Pero la reflexión es que esto es un alimento natural, una grasa natural versus una grasa procesada como un aceite vegetal. Entonces es preferible, y estoy segura que muchísimo más económico, un tipo de grasa natural que se saca pues del tocino del cerdo, a un alimento que se considera ultra procesado, que no lo va a reconocer la microbiota intestinal y no va a ser alimento para el cerebro. Recordemos que yo les dije, la vida llama vida, pero un alimento industrializado es algo que ni siquiera lo reconoce el cuerpo como alimento, porque es algo sintético, no es vida. Entonces tengamos en cuenta eso. Otra cosa que debemos tener en cuenta, sin duda, para las pacientes en pre y posoperatorio de cirugía plástica, es el momento para utilizarlo, porque dicen que puede llegar a hacer, como irritar, dicen, las heridas. Desde luego, este alimento lo utilizamos en el preoperatorio y hasta 10 días después. Depende también el proceso de recuperación de cada paciente. Lo ideal es mezclar y hacer las diferentes preparaciones o utilizar las diferentes grasas para dar diferentes nutrientes al cuerpo. Otra fuente importante de omegas 3, de grasas, son todo lo que son los frutos secos y semillas. Frutos secos ya les había mencionado, todo lo que es el maní, las almendras, las nueces. Con el maní acá hago un pequeño paréntesis, también se dice que es un alimento que puede considerarse procesado como el trigo con el gluten, porque al ser industrializado y masivo, pues utilizan unos químicos para que pues se produzca muchísimo más. Preferiblemente consumir un maní que sea obviamente sin aditivos, sin de pronto confituras, sino que sea maní de pronto sin sal ni siquiera, y ya de pronto con ello también se puede hacer algo muy delicioso, que es la mantequilla de maní, y consumirla pues de pronto en una menor medida que los otros frutos secos, es la recomendación. Pero pues volvemos a la discusión que teníamos anteriormente, o preferimos un ultraprocesado, ¿sí? Como una confitura que viene empaquetada, un paquete de galletas, o consumo maní, que de pronto es un poco procesado, pero no tiene la cantidad de aditivos químicos que tienen unas galletas, como para consumir un snack. Entonces, así lo manejamos dentro de las preparaciones y todo el esquema terapéutico de alimentación de nuestras pacientes en Colombia Recovery House. Otra fuente, aparte de los frutos secos, son, como les digo, las semillas. Entonces, las semillas de ajonjolí también son una fuente muy rica de omegas 3, de grasitas. También lo podemos utilizar, nosotros hacemos las preparaciones de las leches vegetales para hacer preparaciones pues de las comidas, o para utilizarlas para el desayuno, para alguna bebida, un café con leche, pero de tipo vegetal. Está el amaranto también, están las semillas de mijo, está las semillas de chía, que preferiblemente las dejamos en agua de pronto no es mucho tiempo, unos 10, 15, 20 minutos, para que suelten como la babita, para que también nos ayude a la microbiota intestinal, porque también tiene algo de prebióticos, porque tiene esas fibras y le ayuda bastante a la microbiota intestinal. Entonces tiene omegas 3, pero también se considera un prebiótico por la fibra que tiene, bastante importante. Las semillas de linaza también se utilizan dentro de las preparaciones, en algunos batidos, para evitar la constipación o el estreñimiento. También preferiblemente
sacarles de pronto, se pone a calentar un poquito de agua, se colocan, ya cuando hierve el agua, en el agua caliente se colocan las semillitas para que suelten las grasas omega 3 y ya así se utiliza dentro de las preparaciones de diferentes alimentos de nuestras pacientes. Están las semillas de calabaza y las semillas de girasol, también son fuente importante de omega 3 y las utilizamos para los snacks, sobre todo antes del consumo de antibióticos que se hace generalmente todos los días a las 6 de la mañana, siempre de snack, y para que la microbiota intestinal del sistema digestivo no esté vacío, les damos frutos secos, se metabolizan, se mastican, siempre es la recomendación, y luego más o menos 20-30 minutos después ya les damos la primera dosis de antibiótico a nuestras pacientes, bastante importante dentro del esquema terapéutico de alimentación de este programa. Y por último voy a hablar de un alimento muy rico, muy pedido por nuestros pacientes, generalmente extranjeros, y es el chocolate, en este caso pues el cacao, pero no el chocolate que nosotros compramos convencionalmente en los supermercados, porque ese chocolate pues está lleno igual de azúcares, de sabores artificiales. Dicen de pronto un chocolate con sabor a vainilla o con clavos y canela, pero son puros productos o sabores sintéticos. Nosotros utilizamos estas bolitas de cacao o de chocolate al 70% que no tienen tanto dulce. Estas están especialmente endulzadas con panelas orgánicas. Eso es muy importante, es una fuente de energía. El chocolate es muy delicioso, si levanta el ánimo, si es rico, se utiliza o lo preparamos en agua con este proceso de tratamiento que le tenemos al agua, porque todas las preparaciones y toda el agua que se utiliza para estas preparaciones es con el tratamiento que les expliqué al inicio de esta sesión. Y el cacao es, vuelvo y les digo, muy pedido y es una fuente importante de omega 3. Continuamos con los ingredientes, alimentos terapéuticos o considerados como alimentos terapéuticos. Dentro de ellos se clasifican todo lo que son hierbas y especias, y vamos a empezar por uno que es muy importante, que debería estar en todas las preparaciones de todo lo que hagamos y desde luego está dentro de los menús de nuestras pacientes en Colombia Recovery House, y es la cúrcuma. Tengo acá cúrcuma en polvo y cúrcuma ya en raíz, lo podemos ver acá. Entonces, no hay día que no salga un estudio científico avalado a nivel mundial por personas que están enfatizadas en la investigación de estos nutrientes, en el cual la cúrcuma no tenga, o diga el estudio que tenga alguna propiedad para algún síntoma del ser humano, para la hipertensión, para la diabetes, para el hipotiroidismo, para el Alzheimer, para todas las enfermedades o síntomas. Ya hay estudios, o la mayoría puedo decirlo, que consideran que un alimento tan potente es la cúrcuma. Esto viene desde la medicina ayurveda. Nada más si lo hablamos desde la cromoterapia, y la medicina ayurveda habla de ello, de los colores, y desde la macrobiótica, desde los colores de la alimentación. Miren el color tan fuerte que tiene y pigmenta. Si yo lo pico, siempre termino con los dedos de este color, ¿sí? Entonces lo pueden utilizar de esta manera o de esta manera para hacer salsas, para colocarle a la carne, bueno, y de esta manera también dentro de las diferentes preparaciones, por ejemplo, de verduras. Alimento terapéutico. Y los estudios dicen que siempre este alimento debe ir acompañado de esto que es la pimienta negra. La pimienta negra ayuda a activar el componente el componente más importante de la cúrcuma, que es la curcumina. Entonces se coloca la cúrcuma y una pizca o un poquito, de acuerdo a una proporción mucho más baja, de pimienta negra.
generalmente donde lo puedan utilizar, les va a ayudar. Otro alimento terapéutico que no puede faltar es el jengibre, el ginger, ¿sí? Acá lo pueden utilizar en infusiones, lo pueden utilizar como para de pronto exacerbar algún sabor de alguna preparación, de alguna ensalada, de alguna, de pronto de alguna salsa que estén preparando, bastante rico. Probarlo, se coloca un poquito porque puede llegar a ser picante, pero deberíamos tenerlo en las preparaciones diarias de nuestros alimentos. Otro alimento pues es la canela ya sea en astilla o ya sea en polvo, también para diferentes preparaciones, sobre todo dulces, debería estar allí. Tenemos el ajo en polvo y tenemos pues los ajos convencionales. También existen diferentes estudios que nos dicen que este alimento es o ayuda en diferentes sintomatologías, sobre todo para el sistema cardiorrespiratorio. Otro alimento es la paprika, que viene también en polvo para realizar, lo pueden también utilizar en las carnes, en las salsas. Bueno. Otro alimento es la cebolla también. Esta tiene un proceso y se vuelve así, está pulverizada porque la dejan secar al sol de manera natural, la tuestan así al sol natural, la energía del sol llega acá y luego se muele y nos queda la cebollita en polvo, y obviamente esto nos va a durar mucho más que la cebolla convencional. Esto es una opción, se utilizan las dos, ¿sí? Son procesos a nivel de alimentación que se utilizan, pero que no son industrializados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es la glenetina, que es lo que generalmente conocemos como gelatina sin sabor, que nos da colágeno, elastina y nos ayuda también para ese proceso de recuperación de los tejidos, porque recordemos que lo que se están formando son fibras de elastina y colágeno para ayudar como a soldar los tejidos a nivel interno, de adentro hacia afuera. Entonces también lo utilizamos dentro de algunas preparaciones de las pacientes de Colombia Recovery House. Bueno, acá está todo lo que son las especies como anís, también para exacerbar los sabores. Esto es clavo, canela ya se las había presentado en polvo, pero también en astilla, depende de la preparación. Pues acá está nuestra chef experta, que es la que maneja propiamente ya los menús. Yo manejo y les estoy hablando de nutrientes. Algo que utilizamos muchísimo también acá es la avena, sobre todo utilizamos la harina de avena, pero también la avena en hojuelas para todo lo que son batidos, para evitar el estreñimiento, para estimular la microbiota intestinal, para darle alimento, para, vuelvo y lo indico, no podemos concebir que una paciente nuestra tenga estreñimiento de 1 o 2 días, siempre les digo de 0 días, no puede existir posibilidad, porque eso está dando cuenta que la microbiota intestinal no está funcionando bien, todo el tema de la digestión, y por ende el sistema inmunológico no va a funcionar bien, por ende la recuperación no va a ser óptima. Entonces ese es un biomarcador que estamos vigilando en las evoluciones de nuestras pacientes a diario, que hagan pues su deposición. Si no, o si igual tenemos un completo programa a nivel terapéutico de alimentación en el cual les damos ese tipo de batidos y de ingredientes para evitar ese estreñimiento. Y había olvidado hablar del coco, el coco rallado. Esto es un coco deshidratado, ¿sí? Que también tiene un proceso de secado pero al sol y está rallado. También es importante, podemos utilizarlo en diferentes preparaciones dulces, de pronto para topping, de pronto para colocarlo en los batidos, nos sirve. Y para recordar que este también es una fuente de omega 3 porque es
coco, entonces lo utilizamos el aceite de coco, el coco, fruta como tal, el agua de coco y el coco deshidratado de esta manera. Y acá les presento una super proteína que es vegetal que tenemos para nuestras pacientes, sobre todo para las personas que realizaron lipotransferencia a glúteos. Esta proteína me va a ayudar porque son omegas 3, son grasas, ya hablamos en teoría que la grasa lipotransferida es un injerto y tiene que tener un proceso de sobrevida, o sea, de supervivencia de esas celulitas, y que una cosa es el músculo que debemos también trabajar y estimular para que el glúteo vaya tomando forma, sobre todo en el mantenimiento de los resultados de la cirugía. Y otra cosa también muy importante, alimentar, por decirlo de alguna manera, a esas celulitas lipotransferidas para que tomen, ya sabemos que no se multiplican en números, sino tomen tamaño allí donde fueron lipotransferidas. Con lo cual, la paciente va a tener un resultado a nivel de volumen y proyección del glúteo, pero la alimentación es absolutamente importante. Entonces, esta proteína vegetal tiene algunas de las semillas que les mostré anteriormente, están licuadas y se mezclan allí para darles un batido, ya sea con leche vegetal, porque no va a ser, digamos, una intolerancia como si fuera con leche de vaca, porque va a ser vegetal, o con agua, y queda bastante rica. Y la podemos endulzar si está bien, de pronto con una fruta o de pronto con miel, y miel preferiblemente orgánica. Entonces acá está semillas de mijo, semillas de ajonjolí, semillas de chía, semillas de amaranto. Todas las mezclamos acá y hacemos la proteína y va dentro del esquema terapéutico para nuestras pacientes, de acuerdo al tipo de cirugía. Vuelvo y lo reitero, sobre todo a las pacientes que se hacen lipotransferencia glútea. Continúo con este proceso práctico para mostrar cuáles son los alimentos terapéuticos y los ingredientes que utilizamos en Colombia Recovery House, recordando que acá estamos aprendiendo como esta primera parte de este curso introductorio que va a continuar, ¿sí? Como enfatizando más a profundidad en todos estos contenidos que he querido compartir con ustedes. Realmente estos son de pronto los nutrientes, pero la persona encargada de las preparaciones con estos nutrientes es nuestra chef Juanita Rincón, que es quien se encarga pues de estar creando diferentes platos de acuerdo a diferentes factores, de acuerdo a los tipos de cirugía, de acuerdo a la misma ficha clínica o historia clínica de cada paciente, de acuerdo a la evolución. Entonces todo el tiempo estamos en ese proceso de creación. Y vuelvo y les indico que acá pues yo les estoy mostrando básicamente son los nutrientes. Entonces acá vamos a ver todo lo que son hierbas, ¿sí? Hay hierbas aromáticas que son para preparación de pronto de infusiones, y hay hierbas también que las utilizamos en los alimentos. Entonces básicamente, por ejemplo, acá tenemos tomillo, romero, laurel. Lo que hacemos es intentar cultivar, ¿sí?, lo que más podamos para que sea sin pesticidas, sin productos que puedan afectar la flora intestinal y por ende volverse disruptores endocrinos. Entonces lo tenemos así, luego lo colocamos a secar al sol también, por lo que ya les he dicho, el tema energético de la alimentación a través del sol, y luego pues lo molemos para convertirlo pues en estos polvillos para incorporarlo dentro de la alimentación. Dentro de hierbas aromáticas pues básicamente tenemos el cidrón, este también es muy natural, es muy rico. Dentro del programa terapéutico pues estamos dando diferentes tipos de infusiones aromáticas. Acá hago un paréntesis, la mayoría de pacientes, sobre todo si vienen de Estados Unidos o Europa, prefieren de pronto las convencionales aromáticas que vienen en cajitas o en bolsitas.
pero pues la recomendación es que utilicemos estas que son naturales y que tienen un proceso desde el origen. Y volvemos al tema de recalcar a nuestras pacientes lo de alimentación terapéutica. Es muy diferente una aromática que viene en bolsita, que viene ya procesada, que tiene una cantidad de productos allí para que no se dañe, para que no le salgan hongos, para que etcétera, etcétera, a estos que ya es un alimento que nosotros lo creamos desde el origen para el consumo y para darles a nuestras pacientes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo hagamos como que lo resaltemos ante ellas. Y puede ser que algunas nos digan, no me interesa, no quiero, prefiero la bolsita, porque es tema de mentalidad y pues ya lo tendremos que manejar. Otra hierbita que utilizamos en gran medida es la caléndula. Pues la caléndula, como ya sabemos, nos sirve para todo el tema de hematomas, ¿sí? Para que digamos, la circulación sanguínea también de esas partecitas donde hay esos hematomas, pues drene y pues nos ayuda a mitigar. Dentro de una segunda fase de este curso introductorio vamos a tratar un tema de fitocosmética aplicada al pre y postoperatorio de cirugía plástica. Entonces también como a través de todas estas hierbitas podemos hacer preparaciones y pues le damos un kit a nuestros pacientes, un jabón a base de caléndula que también tiene unas bolitas que nos van a ayudar a drenar y a manejar la circulación. Tenemos un gel de romero que también nos sirve para ayudar a hacer de pronto un masaje de drenaje linfático. Tenemos una pomada muy especial de árnica también de manera natural que la utilizamos también para el tema de hematomas. Entonces tenemos un kit especial de fitocosmética aplicado pues a las pacientes tanto en el pre como en el postoperatorio. También hay una crema, antes de que se me olvide mencionarla, para evitar las estrías propias de las cirugías de mamoplastia de aumento. Entonces volvemos a que esto es un tema holístico, integral, y que todo va sumando y que todo es importante en ese proceso o en esas tres fases de preparación, recuperación y mantenimiento de los resultados de la cirugía plástica, y somos pues expertos en ello. Acá está la maca también, que la utilizamos en infusiones para nuestras pacientes. Utilizamos, este es el limoncillo. Para endulzar, para las que quieran de pronto endulzar un poquito, utilizamos la stevia o también la miel orgánica, que ya vamos a hablar de ella. Y pues también depende de los gustos de cada paciente, vamos como modificando un poco el tema de la alimentación y sobre todo este tema de hierbas y especies. Bueno, y quiero terminar acá en compañía de el señor Bin, como lo bautizó mi hijo, como aprendemos del cuerpo humano, resaltando dos últimos alimentos. Me faltan bastantes, por eso les indico que en una segunda fase de este curso introductorio vamos a seguir profundizando en cada uno de estos temas. Uno de los que me faltó de pronto también son los germinados, que lo mencioné en la teoría como tal, y también son muy importantes y los implementamos en la alimentación de nuestras pacientes en el proceso de pre y postoperatorio en Colombia Recovery House. Entonces vamos a seguir enfatizando, el tema es bastante extenso, los tres pilares abarcan bastante información y información terapéutica y práctica, que es lo que queremos que todos entendamos para hacer precisamente ese acompañamiento de las pacientes y que estos procesos de las pacientes que llegan a alojarse con nosotros pues sean todo un éxito. Quería hablarles un poquito rápidamente, ya para terminar esta sesión, como les indico, en compañía del señor Bin, de esto, que es una tintura que también se realiza de manera natural, que tiene pasiflora valeriana y lavanda, que es propio para las personas, por ejemplo, que sufren de insomnio. Una tintura es a base de un alcohol y obviamente sí puede llegar a interferir con la medicación. Sin embargo, obviamente esto no se consume
puro y es algo natural, y también tenemos que tener el aval de pronto del doctor para poderlo, digamos, dar a las pacientes dentro de ese esquema terapéutico, pero es parte del esquema terapéutico y es parte de lo que hacemos para tratar de pronto un problema que es un síntoma que hemos identificado que es bastante serio en las pacientes, sobre todo durante la recuperación postoperatoria. Y lo utilizamos en mayor o menor medida de acuerdo al tipo de paciente, pero con todo el esquema terapéutico pues hemos logrado grandes resultados y las pacientes pueden llegar a tener un descanso pleno en horas de la noche, que es lo indicado. Y otro alimento, y aquí como ya para terminar, vuelvo y digo, es la miel o pues algún producto que nosotros utilicemos para endulzar. Es muy poco lo que se utiliza como dulce como tal, de pronto utilizamos más las frutas, pero sí podemos llegar a catalogar este alimento como un alimento terapéutico, pero que tenga las siguientes condiciones. Esta miel es orgánica, es salvaje, no es de un cultivo como tal, de las abejitas que van allá a los cajones y crean la mielecita, sino que es miel de abejitas que son libres y forman sus panales en diferentes lugares, en diferentes árboles, y hay personas que van y hacen la extracción de esta miel. Entonces nos encargamos de saber de dónde viene, cómo es el proceso de extracción, porque vuelvo y les indico que esto es alimentación desde el origen y es muy importante que sea entre más natural. Y les hablaba de la comida real, debe ser lo más sencillo, lo más simple, lo que tenga la menor cantidad de procesos químicos, físicos a nivel de maquinaria, sino que se pueda extraer pues de la misma tierra o de las mismas flores o de las mismas cortezas de árboles. Entonces este alimento es también muy importante, alimento terapéutico, si tiene esas condiciones, y que se utilice en muy poca cantidad, de pronto para endulzar. Este tipo de miel no va a endulzar como nosotros de pronto estamos acostumbrados, como endulza el azúcar, para nada. Él de pronto va a tomar un poquito por allá de sabor a dulce, como nuestro cerebro está acostumbrado, pero lo tenemos que utilizar más por las propiedades que tiene, que por el propio dulce de sabor a dulce que coloca los alimentos. Pero es un ingrediente bastante interesante que va a ayudar a la microbiota intestinal. Vuelvo y les digo, por la sencilla razón que la vida llama vida, y la microbiota intestinal, el 70% de mi sistema inmunológico son bacterias vivas. Me despido, espero me acompañen en la siguiente sesión, donde vamos a iniciar con el pilar 3, movimiento. Bueno, espero hayamos aprovechado en gran medida este taller práctico para aprender acerca de los nutrientes que deben consumir las pacientes en el proceso de recuperación y mantenimiento para lograr unos resultados exitosos en la cirugía plástica. Analizamos varias cosas, aprendimos de manera práctica, conocimos primero que todos los antinutrientes, ya entendimos cómo es el proceso de etiquetado, cuáles son estos nombres de algunos nutrientes o antinutrientes que no deberíamos consumir, cómo hacer la elección de diferentes de pronto productos alimenticios. Espero hayan también completado o hecho el ejercicio de la planeación de un posible menú para un paciente que está en un proceso de recuperación de cirugía plástica, y pues colocado allí los sustitutos. Ese trabajo lo voy a evaluar para mirar pues como ese nivel de aprendizaje. Mi intención con todo esto es que todo el personal que tenemos la oportunidad de acompañar a un paciente en ese proceso de cirugía plástica, pues lo hagamos con esta visión holística, entendamos de este pilar tan importante, el pilar 2, alimentación,
que la nutrición, la inmunonutrición, los diferentes nutrientes, las diferentes preparaciones, el pensar que una alimentación no solamente es la cocina, sino desde el origen, desde el nacimiento de la plantica, desde recibir la energía del sol, desde ahí sí ya la preparación propia con amor y con unos adecuados nutrientes, pensando en los tres sistemas, en el sistema nervioso, en el cerebro, en el sistema endocrino, el sistema de hormonas y en el sistema inmunológico, es absolutamente importante. Entonces, aprendimos básicamente cómo nutrir estos tres sistemas. Cómo nutrir el cerebro a través de las grasas omega 3, cómo nutrir la microbiota intestinal a través de los probióticos, prebióticos, cómo son o cuáles son los inmunonutrientes que están presentes en diferentes alimentos, lo que son verduras, lo que son frutas, minerales, aminoácidos. Todo este engranaje lo hemos aprendido con estas últimas 3 clases del pilar 2 alimentación, enfatizadas en el paciente de cirugía plástica en sus 3 fases: preparación, recuperación y mantenimiento. Para la siguiente sesión ya vamos a iniciar con el pilar 3, movimiento. Entonces vamos a entender también el movimiento desde la célula, desde los tejidos, desde los órganos, desde los sistemas, desde todo el aparato que somos nosotros del cuerpo, el sistema locomotor, cómo es importante a través de la estimulación del movimiento de todos estos tejidos, y pensando así de una manera holística e integral en mi cuerpo, cómo vamos a ayudar con diferentes tipos de terapias a través del movimiento en ese proceso de recuperación de los pacientes y el mantenimiento de los resultados. Es bastante interesante. Allí ya culminamos con los 3 pilares: mentalidad, alimentación y movimiento, y ya en nuestra última sesión vamos a ver cómo es el programa terapéutico, en el cual ya de manera práctica y organizada, vamos a entenderlo, el por qué se hace de esa manera, están incluidos los 3 pilares. Espero me acompañes, nos vemos en la siguiente sesión.